startups y emprendedores en la TAM, y su objetivo, o con lo que él se levanta a hacerlo todos los días, es mejorar las estrategias de atracción en la región y contribuir al crecimiento del ecosistema de las startups. Rafael ha puesto en marcha emprendimientos para inversores, fondos, hizo un MBA en Babson College, pasó por Accord Capital. Mejor dicho, Rafael es un crack. Así que por favor, háganle todas las preguntas que tengan, sabe un montón de HubSpot. Así que Rafael, bienvenido, el espacio es tuyo. Muchas gracias, David, y bueno, como siempre, muy feliz de estar aquí de nuevo con la comunidad Soy Startup. Es una comunidad que siempre entrega muchísima energía, como lo dice David. Las reglas, yo siempre le digo a David que me las quiero robar porque son buenísimas, y muchas gracias por esa introducción. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos aquí a esta pantalla, que es una pantalla secundaria. Muchas gracias a los que nos compartieron desde dónde se nos unen. Yo he estado, si reconocen mi acento, yo soy colombiano, vivo en Boston, he estado en Monterrey, donde me comí unas tortas mojadas, creo que se llaman, deliciosas, y bueno, muy feliz de nuevo de estar aquí. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Inbound es una metodología que de hecho desarrolló HubSpot cuando era una startup. HubSpot tenía presión de los inversionistas de generar crecimiento, de atraer clientes, y nuestros founders, pues eran solo dos en esa época, pues estaban evaluando estrategias tradicionales de marketing y ventas, ¿no? Publicidad en línea, publicidad tal vez en televisión, en donde sea, y era muy costoso. Y competir con gigantes que tenían presupuestos millonarios para hacer ese marketing, para hacer esas pautas, no hacía mucho sentido con el presupuesto que tenían ellos. Era una competencia perdida. Entonces, ellos identificaron que todo lo que hacían con marketing tradicional, ventas tradicionales, no tenía resultados. Al mismo tiempo, uno de nuestros fundadores, que se llama Dharmesh, tenía un blog que era un hobby. Él tenía un blog de startups que se llamaba, o se llama todavía, On Startups. Y se dieron cuenta de que este blog generaba muchísima atracción, muchísimas visitas. Entonces ahí tuvieron como su momento de eureka y dijeron, ¿por qué con esto gratis? Si con esto gratis estamos generando atracción y con esto pago no estamos haciendo tanto, ¿por qué no empezamos a utilizar una metodología que se enfoque más en crear estos contenidos de valor para atraer justamente a esas audiencias que son relevantes para nuestro producto? Y esa estrategia se consolidó. Unos años después, el otro founder, que se llama Brian Halligan, la llamó Inbound. ¿Por qué Inbound? Porque la publicidad está orientada, el marketing tradicional está orientado de adentro hacia afuera. Uno irradia los contenidos, uno irradia los mensajes. Por el contrario, inbound significa de afuera hacia adentro. De hecho, no sé si es coincidencia, pero las direcciones del metro de Boston, donde fue fundada HubSpot, son inbound y outbound, ¿cierto? Inbound es de afuera hacia adentro. Y la diferencia es que nosotros no vamos a irradiar el mensaje, sino vamos a crear valor por medio de contenidos, y este valor va a atraer justamente ese tráfico. Además va a ser un tráfico relevante para nuestro negocio, y nosotros a partir de ahí iniciamos la relación con el cliente. Esto, pues digamos, hoy vamos a hablar sobre los 10 tips que pueden empezar a implementar a partir de hoy, justamente para empezar a desarrollar esta metodología inbound y empezar a vender más online. Entonces, hay algo que, digamos, nosotros insistimos mucho, y es la importancia de crear un buyer persona, ¿cierto? Y este justamente es el primer tip del cual vamos a hablar hoy. Nosotros tenemos un producto, tenemos un servicio maravilloso y esperamos entregar valor por medio de este producto y este servicio. No obstante, tenemos que partir, de cierta forma, distanciarnos de lo que es nuestro producto y comenzar a pensar quién es nuestro cliente. Y ahí es que nosotros vamos a crear este perfil del buyer persona, que es justamente
saber a quién queremos atraer a nuestro flywheel, a nuestro antes denominado embudo, pero que ahora, especialmente después del último taller, ya podemos llamar el flywheel. Luego, ya identificamos este cliente. ¿Qué debemos aprender de él? Todos los clientes y prospectos tienen etapas de compra. Y esto es lo que en HubSpot llamamos el Customer Journey, el viaje, esta experiencia, como que esta aventura que tiene un prospecto antes de tomar una decisión de compra. Cuando ya sabemos quién es este cliente ideal o estos clientes ideales, cómo es este viaje, este proceso de búsqueda, de exploración, vamos a empezar a crear valor para este prospecto. Y siempre debemos tener en cuenta el principio número 1, que es cualquier valor que nosotros entreguemos debe ser superior al valor que nosotros extraemos. Cuando ya sabemos cómo crear valor para esta persona, valor neto, por así decirlo, vamos a empezar a crear y ajustar nuestros contenidos para atraer a esa persona correcta, a ese buyer persona, y también contenidos para traerla en el momento correcto. Finalmente, cuando ya empezamos a llenar esa base de datos o ese CRM, debemos calificar muy bien a estas personas para entender qué tipo de comunicación, qué tipo de mensaje es el que mejor se puede adecuar a ellos. Finalmente, ya habiendo calificado estos prospectos que atraímos, vamos a alinear nuestras estrategias de marketing y ventas, porque el marketing te ayuda a atraer esos leads, a justamente alimentar esa base de datos, ese CRM, a conocerlos. Pero cuando este prospecto está listo para comprar, de ese, digamos, proceso de marketing, esa estructura o infraestructura que tenemos de marketing, debe entregársela al área de ventas, al vendedor, o a las funciones de venta. Si ustedes son founders, evidentemente muchos founders en etapas tempranas son el marketero, el vendedor, el plomero, en fin, ya saben cómo es la cosa. Finalmente, cuando ya hemos convertido, cuando ya este prospecto pasó del área de marketing, de nuestra estructura de marketing a nuestra estructura de ventas, debemos confirmar que conocemos bien a este cliente. Ese ejercicio que hicimos en el 1 del buyer persona y en el 2 del customer journey, vamos a hacerlo ahora a nivel intelectual en nuestra llamada de ventas. Vamos a hacer esfuerzos también cuando este cliente convierte en deleitarlo. Y finalmente, cada estrategia, cada actividad de marketing o de ventas que nosotros hagamos es un experimento. ¿Por qué es un experimento? Porque uno no sabe qué le va a traer conversión, uno no sabe qué le va a traer atracción, uno no sabe qué le va a ayudar a cerrar esos negocios. Entonces uno debe tomar una acción y ver qué tan poderosa fue esa acción en generar los resultados que tuvimos. Entonces por eso vamos a medir todo, ajustamos 1, 2, 3, 4 hasta 9 y volvemos y repetimos el mismo proceso, ¿cierto? Veo que se han levantado algunas manos. No sé si alguien quiere abrir el micrófono o si quieren participar en el chat. Yo aquí también lo estoy monitoreando. Y si se les han quedado las manitos arriba, las pueden bajar también. Casa en Sueño, si quieres abrir tu micrófono, adelante. No, estaba bajando la mano. Gracias. Ah, ok, perfecto. Vale, listo. Entonces, empecemos por el primer paso. Y aquí tal vez vamos a hacer un repaso de algo que hemos visto ya en varias partes, pero es que esta es la plataforma fundamental que nosotros debemos tener, a partir de la cual vamos a hacer toda nuestra estrategia de marketing, de ventas y de servicio. ¿Qué es un buyer persona? Son representaciones semificticias de sus clientes ideales. Esto te va a ayudar a definir quién es esta audiencia, a quién queremos atraer y convertir. Y por supuesto, los va a ayudar a ustedes como emprendedores, como vendedores, como marketeros, a empatizar con estos clientes ideales, con estos prospectos y justamente
esa empatía que vamos a generar con estos prospectos nos va a ayudar a entregarles el valor que los atrae y que los convierte. Este es un ejemplo literal sacado de HubSpot, o sea, este es el buyer persona, uno de los buyer persona de HubSpot, que se llama Growth Gary. Y Growth Gary, por eso además está en inglés, es la cabeza de crecimiento o el CEO de una startup, ¿cierto? Si se dan cuenta, nosotros pusimos ahí una foto de Growth Gary. ¿Por qué? Porque queremos humanizarlo, queremos generar empatía. Y nosotros fuimos a levantar justamente dentro de nuestra base de clientes quiénes eran esas personas que nos estaban comprando. Y a partir de ahí creamos estos perfiles que podrían llamarse como un promedio, por así decirlo, de ese cliente típico ideal que se beneficia de HubSpot. Evidentemente le vamos a preguntar sobre temas relacionados con nuestra herramienta. Entonces, a estos Garys que encontramos en nuestra base de datos les preguntamos, ¿cómo es tu experiencia con tecnología? Entonces, él nos dice que pasa mucho tiempo experimentando para crear su stack tecnológico. También siente orgullo de que creó un stack tecnológico hecho de herramientas gratuitas, ¿cierto? Pero empieza a haber limitaciones en estas herramientas. ¿Cómo ensaya y compra y le gusta comprar? Él va a estar viendo, va a estar metido dentro de los software a ver qué está saliendo también, ¿no? Va a estar muy atento a qué es lo nuevo que están utilizando otros emprendedores. Él responde muy bien a herramientas gratuitas y modelo freemium. Dense cuenta cómo HubSpot ajustó justamente sus procesos de ventas al hacer este levantamiento y no necesita o quiere ayuda para empezar. Esto es muy típico del perfil de Growth Gary. Muchos startups, por ejemplo, no hacen onboarding. ¿Por qué? Porque les gusta es, con las manos en la masa, descubrir por ellos mismos las funcionalidades de las herramientas. Y de nuevo, no se sorprendan. ¿Qué hicimos en HubSpot para ajustarnos al Growth Gary? Pues efectivamente creamos este modelo freemium, creamos estos, digamos, recursos para que los Garys no tengan que interactuar con seres humanos a menos de que sea indispensable. Tal vez no tiene interés en pasar por un proceso de venta tradicional, es decir, hablando con uno de nuestros vendedores, y cuando él crezca, se va a volver otro tipo de perfil, la startup crece, él se vuelve el CMO y su buyer persona, este Gary, se va de cierta forma como a convertir en otro buyer persona de HubSpot al que llamamos Marketing Michelle. A estos clientes también les preguntamos, ¿por qué nos escogieron? Y entonces, de nuevo, no es una sorpresa, nos descubrió a través de nuestras herramientas gratuitas y se siente limitado por la oferta de estas funcionalidades. También preguntamos por, digamos, su personal, sus características personales. Él quiere ser un emprendedor él mismo, si no es ya el founder de esta startup. Tiene entre 4 y 7 años de experiencia. Le gusta leer estos libros que te ayudan a ser más eficiente, como el de 4-Hour Workweek. Y, por supuesto, experimentó con marketing, affiliate marketing en la universidad, ¿cierto? Dense cuenta que nosotros preguntamos también sobre su experiencia con marketing y herramientas, todo muy relevante para lo que es nuestra propia oferta de valor. Ahora, esto puede variar según el perfil de cliente ideal y la empresa que seamos, pero ¿qué preguntas hicimos nosotros dentro de HubSpot? De nuevo, esto se lo hacemos a nuestra base actual de clientes para descubrirlos. Preguntamos sobre el puesto de trabajo. Preguntas muy importantes pueden ser los resultados. ¿Cómo le miden los resultados a Growth Gary? ¿Cómo se ve el éxito para él? ¿Cómo es un día típico en la oficina? ¿Cuáles son esos talentos que necesitas para hacer tu trabajo? Las herramientas que está utilizando. Y finalmente algo de la estructura organizacional, porque siempre es importante también incluir ahí dentro de sus inventario de buyer personas, tener todos los que son lo que llamamos decision makers, las personas que apoyan o toman la decisión de compra. Para nosotros también era relevante saber en qué tipo de industria trabajaba y el tamaño de la empresa. Muy, muy importante los objetivos, de qué es responsable, ¿cierto? ¿Cuáles son esos KPIs? No sientan vergüenza en preguntarle a alguien
cuando están haciendo un proceso de ventas o tal vez cuando están levantando este perfil del buyer persona, ¿cuáles son esos KPIs que tienen? ¿Con qué tiene que cumplir? ¿Es una meta de crecimiento? ¿Es una meta de ventas? Y finalmente, busquen siempre cuáles dolores existen dentro de esta persona al tratar de alcanzar esos objetivos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos retos, esas dificultades que están experimentando? Esta información es valiosísima para nosotros empatizar con estos prospectos y justamente empezar a hacer una estrategia de generación de valor, ya no a través de producto, sino generación de valor a través de marketing y de ventas. También debemos explorar su proceso de compra. ¿Dónde está buscando y consumiendo esa información? ¿Dónde aprende sobre su trabajo y lo que está sucediendo en la industria? ¿Qué lee? ¿Está en un blog? ¿Está en revistas? ¿Está en YouTube? ¿Está en redes sociales? ¿En qué comunidades se ha inscrito esta persona también? Esto es supremamente importante a la hora de decidir en qué canales vamos a invertir nosotros, bien sea nuestro tiempo o nuestros recursos, justamente para estar en esos canales donde esta persona también vive. Perfil personal, demográfico, si es relevante, edad, estado civil, hijos, qué educación ha recibido, que nos cuente un poco de su carrera profesional y algo supremamente importante es cómo compra, cómo le gusta comunicarse con estos proveedores, email, teléfono, en persona. Hay personas que no les gusta para nada que las llamen, ¿cierto? Uno recibe llamadas muchas veces con mucha antipatía. Entonces, si a tu prospecto no le gusta que lo llamen, ¿por qué lo vas a llamar? ¿Por qué lo vas a incomodar? Entonces, esto te permite descubrir cuáles son esos canales en los cuales esta persona se va a sentir más cómoda en interactuar contigo. Usa Internet. ¿Cómo es el proceso de búsqueda? Si están entrevistando a un cliente, pídale que les comparta pantalla y le diga cómo fue la última vez que buscó una herramienta de software, por ejemplo, si fuera HubSpot, o cómo fue la última vez que tomaste una decisión de compra de una casa, ¿cierto? Por ahí vi a alguien que está en una PropTech. ¿Cómo escogiste quién iba a ser el proveedor de un crédito para tu hogar? ¿Cierto? Dependiendo de la industria donde ustedes estén, pueden ver ese proceso, es casi como una exploración antropológica de los comportamientos de esta persona a la hora de tomar una decisión de compra. Luego, fuimos a nuestra base de clientes, nos dimos cuenta que muchísimos eran emprendedores, les llamamos Growth Carry, levantamos este perfil gracias a estas preguntas. Ahora queremos saber cuál es el proceso cuando estuvimos viendo cómo compraba esta persona, cómo es ese viaje, esa jornada que experimenta la persona al comprar. Y el Buyer's Journey tiene 3 etapas principales. Una que vamos a llamar el Awareness Stage. Esto, de nuevo, es muy difícil de traducir. Sería como la etapa en la que nos damos cuenta de algo. Luego, la etapa de consideración, Consideration Stage. Y finalmente, la etapa de decisión. Vamos a decidir qué herramienta compramos. ¿Cómo funcionan estas etapas? Pensemos, no sé, yo soy un cirujano de rodilla y quiero entender cuál es el proceso de los pacientes antes de llegar a que yo les haga una cirugía. ¿Cuál es el primer paso? El paciente tiene un síntoma. De pronto le duele la rodilla, de pronto estaba jugando fútbol y se le dobló la rodilla, no sabemos. Hay un síntoma ahí. ¿Qué hace el paciente? Empieza a tratar de diagnosticar ese problema. ¿Por qué me duele la rodilla? ¿Cierto? Y empieza a consumir contenidos o incluso puede hacer una pregunta al médico familiar o lo que sea de cuál puede ser ese problema que le está generando ese síntoma. Entonces, digamos que a nuestro paciente le duele la rodilla, eso es un síntoma, hace una investigación y le da mucho sentido que tiene tal vez, no sé, un ligamento cruzado que está inflamado, ¿cierto? Cualquier cosa. Entonces, ya se informó. Awareness Stage, tengo el síntoma, empiezo a informarme de cuál es la fuente de ese problema. Cuando ya identifique la fuente, entro a la etapa de consideración. Ya sé que tengo el tendón inflamado,
entonces empiezo a ver cuáles son las opciones existentes para resolver ese problema, las estrategias que existen. Yo digo, bueno, me puedo tomar, no sé, este medicamento desinflamatorio. Por favor, esto bajo ninguna circunstancia es un consejo de que ustedes se automediquen, simplemente para temas ilustrativos, pero empiezo y puedo ir donde un chamán, ¿cierto? Que me haga un rezo encima. Otra estrategia que puedo hacer para el dolor de rodilla. Puedo quedarme quieto, no hacer nada, ¿cierto? Entonces, así, estos leads potenciales empiezan a evaluar esas estrategias que existen, que incluyen, por supuesto, una potencial cirugía de rodilla. Cuando ya tomo la decisión, y recuerden que aquí puedo empezar también a interactuar con algún doctor que me dé el diagnóstico y digo, me tengo que hacer una cirugía de rodilla para, no sé, ligar el ligamento cruzado. Pues entro a tomar una decisión de quién va a ser el mejor cirujano que se ajuste a mis necesidades para justamente solucionar ese problema. Dense cuenta que cuando nosotros interactuamos con las comunicaciones de la mayoría de empresas, esas comunicaciones se enfocan muchísimo en la etapa de decisión. Yo soy el mejor cirujano. Yo soy el que más sabe de rodilla. Yo soy el cirujano del Real Madrid, ¿cierto? Pero muchas empresas se olvidan que sus leads, que sus clientes potenciales, desde mucho antes de siquiera saber qué necesitan, ya están haciendo una búsqueda, ya se están educando. Y cuando las empresas se dan cuenta de esto, empiezan a ganar campo, a tomar esta oportunidad que tienen de justamente apoyar a esos prospectos con educación. Pasa mucho. Vean toda la publicidad que existe. Esto es práctico, esto es barato, mi producto es súper cool, mi producto es una nota. Eso está muy bien, pero eso es simplemente la última de las etapas. Solo estamos atacando esa etapa. ¿Qué pasa si empezamos a crear contenidos que ayuden a esta persona a identificar ese problema? O que le ayuden, cuando ya identificó el problema, a escoger estrategias, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ampliar el espectro de valor que están entregando a estos prospectos, ¿cierto? Y piensen siempre, olvídense de tratar de convencer, olvídense de promover sus productos, partan de cómo ustedes pueden crear valor a este buyer persona que identificaron en estas distintas etapas. Este es un ejemplo que nosotros podríamos buscar, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que Growth Gary puede estar utilizando una plataforma como Quora para aprender de marketing, ¿cierto? Los Growth Gary a veces son ingenieros de sistemas que no tienen mucha idea de lo que es marketing y pueden autocapacitarse. Entonces nosotros identificamos que Growth Gary le gusta leer Quora, está suscrito a esta comunidad y entonces nosotros comenzamos a interactuar con esta persona, a entregarle valor, ¿cierto? Por medio de esta plataforma donde él vive. Entonces pueden apoyarse en estas plataformas, de pronto hay algo que no conocen y que ustedes podrían identificar justamente en esta etapa, en la primera etapa que es hablar con esos buyer personas. También, si se dan cuenta, nosotros justamente hemos creado también una academy que tiene el objetivo justamente de apoyar a las personas en identificar problemas, en identificar estrategias y en crear soluciones. Luego, para la etapa de consideración, ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué tal una llamada consultiva? ¿Cierto? Esta llamada consultiva, ¿cómo se estructura? Muchas personas, si yo les digo, oiga, ¿qué es un vendedor? ¿O cómo es un excelente vendedor? Muchas personas se pueden imaginar un tipo súper convincente, ¿no? Un encantador de culebras, que se echa un cuento maravilloso y tiene carisma y habla el 90% del tiempo. Pero en realidad los mejores vendedores son los que dejan que el cliente hable el 70% de la llamada. Incluso hay una herramienta que aquí en HubSpot utilizan los vendedores que se llama Gong. Y esta herramienta, cuando tú hablas más del 30% de la llamada, te regaña
te dice, oiga, habló demasiado. ¿Por qué? Porque una buena práctica de ventas que hace Gong, que identifica Gong, y es que justamente la persona que más debe hablar en una llamada de estas es ese prospecto, ¿cierto? Y mencionen productos y servicios solo si ya han identificado por medio de este 70% de lo que habla el cliente un dolor real para resolver. Si realmente esa herramienta se ajusta a lo que ustedes escucharon en esta llamada. Si no está listo, entrégale valor también. Ofrece algunas alternativas. Mira, no estás listo para la cirugía de rodilla, pero ven, te puedo recomendar, puedes utilizar hielo para, después de que juegues fútbol, para desinflamar, ¿cierto? Nada que ver con ustedes no venden hielo, pero sí le están entregando valor a esta persona. Finalmente, en la etapa de decisión, ¿cómo entregamos valor en esta etapa de decisión? Pues la persona está tomando ya una decisión de compra, está evaluando el producto. Nosotros en HubSpot, por ejemplo, una de las etapas de venta, del proceso de venta que nosotros hacemos, especialmente cuando ya identificamos que la persona está en la etapa de decisión, es hacer un demo. Las personas pueden ver esas funcionalidades de la herramienta, pueden ver cómo se interactúa, cómo funciona, tienen como ese sabor de qué es la interfaz de usuario. Y por ejemplo, este es un colega mío de ventas, justamente presentando en un portal que tenemos específico para hacer demos, presentando estas funcionalidades que se ajustan, voy a volverme una diapositiva, a ese dolor real que él identificó en la llamada consultiva. Si ustedes van a hacer un demo y quieren que ese demo sea efectivo, esta llamada consultiva es supremamente importante, porque con esta llamada consultiva ustedes van a levantar esos dolores, levantar esos objetivos, y con esa información de su prospecto, ustedes van a ajustar y crear el demo que le quede como un guante, que le entre perfecto y que le hable a esos dolores. Si a mí me llega un vendedor y me pide un demo de HubSpot y yo le empiezo a presentar las herramientas de marketing, el tipo va a pensar que HubSpot no le sirve para nada, ¿cierto? Le estoy hablando de algo que él no está buscando, que no quiere saber. Entonces, piensen muy bien en cuáles son justamente esos dolores y cómo esa herramienta que ustedes van a presentar, puede ser a través de un demo, puede ser a través de lo que sea, se ajusta a esos dolores. Luego, cuando ya sabemos estas etapas, podemos empezar también a crear contenidos. Estos contenidos tienen varias funciones. La función, perdón, veo que hay una mano levantada. Daniel, ¿quieres hablar? Sí, Adelante. sí, perdón, apenas te iba a preguntar. En el demo que enseñaste ahorita de HubSpot, ¿tú dirías que le beneficia al usuario tener así como un perfil, bueno, al lead más bien, tener un perfil así falso donde pueda ver un poquito más cómo se verían sus datos? O mostrarle como un HubSpot vacío e irlo creando junto con él. Sí, pues realmente, si tú no tienes HubSpot lleno de información, es difícil mostrar las funcionalidades, ¿cierto? Porque pues obviamente HubSpot se apoya mucho en la base de datos que tienes de clientes para generar estas estrategias de marketing y ventas. Entonces, los demos de HubSpot normalmente te van a mostrar cómo puedes, no sé, crear una automatización de marketing. Él las va a crear contigo. También depende mucho de quién sea el vendedor con el que estás hablando. Hay unos que les gusta crear frente a los ojos del cliente. Hay otros que no se arriesgan, por ejemplo, a que la herramienta, cuando tienes Zoom, es muy pesado. Entonces las herramientas son un poco lentas. Entonces tienen pantallazos o tienen GIFs para mostrar esas funcionalidades. Pero yo diría que es más efectivo construir tener un perfil de la mano del cliente. Sí, construir, pero tienes la limitación de la tecnología, que el Zoom te pone lento todo y entonces depende mucho de la velocidad del procesador, en fin. Pero sí, idealmente chévere mostrar cómo lo creas justamente para que la persona se pueda proyectar en cómo lo haría él. Va, perfecto. Sí, me diste una idea. Súper. Entonces, después,
cuando ya tenemos claro, digamos, estos dolores, estas etapas, vamos a empezar tal vez también a crear esos contenidos para atraer. Y de nuevo, mis ejemplos son muy HubSpot, pues adivinen por qué, porque trabajo en HubSpot, pero este es los temas que nosotros tenemos en el blog. El blog atrae 7 millones de personas mensuales. Es una locura. El blog de HubSpot es más grande que el New York Times. Y eso se logra porque, si se dan cuenta, nosotros tenemos todos esos dolores, todos esos objetivos que identificamos en nuestro buyer persona, lo tenemos aquí como tópicos de nuestro blog. Hacer optimización de motores de búsqueda. Muchos marketeros buscan eso. Hacer email marketing. Cómo prospectar en venta. Nosotros tenemos un buyer persona de vendedores también. Tenemos buyer persona de servicio al cliente. Entonces, cómo mejorar el customer experience, la retención, ¿cierto? Y tenemos también buyer persona de emprendedores. Y por ahí también tenemos todo como un ecosistema justamente para crear contenidos que sean de valor para esta persona. Un pequeño tip ahí, el tip 11, miren este call to action, es muy importante que todos sus contenidos, cuando estén creando, tengan un llamado a la acción. Inviten a esa persona que está leyendo a suscribirse a HubSpot, por ejemplo, a suscribirse al blog, a diligenciar un formulario. Luego, tenemos contenido de valor que también debe enfocarse en el momento correcto. Entonces, si nuestros prospectos están buscando cuál es el origen del problema, de ese síntoma que están experimentando, pues nosotros podemos crearles contenidos para eso. Y cuando nosotros creamos contenidos para el awareness stage, estamos ayudando a nuestro prospecto a identificar el problema, a que sepa que tiene ese tendón inflamado. En el caso de un marketero, a que sepa por qué no tiene tráfico en su página web o a que identifique por qué no está convirtiendo ese tráfico que ya tiene en leads, en fin. Y esto se logra por varios formatos. Siempre piensen en el buyer persona, ¿no? Cómo consumen ellos esa información, cómo aprenden. Pero estos son unos ejemplos. Esos white papers que son como esos casos donde presentamos datos y mucha información, listas de chequeo sobre, no sé, las 10 principales fuentes de no tener tráfico. Blog post, uno de nuestros medios favoritos. Ebooks también son muy prácticos. Los marketeros consumen muchos ebooks. Contenido educativo como el Academy y reportes de industria, ¿cierto? ¿Cuánto es la conversión promedio de una página web? ¿Sí? Algo así, que sea un reporte y lo hacemos por industria, yo no sé qué. Ese tipo de contenidos ayuda muchísimo y genera valor a la persona que está leyendo. Luego, para la etapa de consideración, nuestros contenidos, nuestros procesos de venta deben estar enfocados en ayudar a buscar opciones para solucionar ese problema, ¿cierto? Pueden ser testimonios, estos son muy buenos. Mira este paciente cómo le fue con su rodilla. Podcast también, últimamente ha sido un formato que se ha vuelto muy popular. Videos, webinars, que no sé qué es un webinar, comparativos de distintas soluciones y estrategias que existen en el mercado. Y finalmente, estos contenidos ayudan a que la persona también avance a la siguiente etapa, que es esa etapa de decisión. Marketing Michelle, una de nuestras buyer persona, no tenía tráfico en su web, entró a buscar qué era el problema, vio el blog de HubSpot, se dio cuenta que tenía un problema de optimización de motores de búsqueda, entonces Google no la posicionaba en los primeros resultados, entra a la etapa de consideración, dice, bueno, ¿cómo resuelvo este tema de optimización de motores de búsqueda? Identifica varias estrategias, unas estrategias pueden ser keywords, backlinks, tener más publicidad, lo que sea, en fin, se da cuenta de que tiene, la mejor estrategia es hacer keywords, entra a la etapa de decisión. Ahora, ¿qué producto me va a ayudar a mí a hacer una estrategia de keywords que sea buenísima? Y ahí ya entramos, solo ahí, a comenzar a hablar de ese producto. Demos, ofrecemos un trial, hacemos unas gráficas con las ventajas que tenemos, ofrecemos literatura de producto, ofrecemos casos de estudio, ¿no?, de otros clientes de la misma industria, ofrecemos comparativos de proveedor y ofrecemos comparativos de producto, ¿cierto? Aquí ya estamos educando a la persona para que evalúe qué tanto valor le va a entregar nuestro producto y justamente ahí es que vamos nosotros a convertir.
Luego, hemos generado este contenido, hemos generado tráfico, hemos generado conversión. Conversión significa que las personas se suscriben a algo y ese correo, ese dato de contacto entra en nuestra base de datos. Obviamente para nosotros es maravilloso alimentar esa base de datos, pero también debemos preocuparnos de la calidad de esta base de datos, ¿cierto? Si yo como HubSpot empiezo a atraer a estudiantes de colegio a mi base de datos y empiezo a gastar recursos en hacerles marketing, pues nunca me van a comprar una plataforma de hacer automatizaciones de marketing, ¿cierto? Entonces, tengo que atraer bien esos leads y cuando los tengo, empezar a entender muy bien cuáles van a ser esas variables que me permiten catalogarlos como un marketero, un Gary Growth o una persona de servicio al cliente, en fin. Entonces, voy a definir cuáles son las variables más relevantes o propiedades más relevantes que yo quiero comenzar a capturar de esta base de datos para interactuar con ellos de una forma más personalizada, ¿cierto? Eso puede ser, pues obviamente, el nombre de la persona, en qué empresa trabaja, el título, ¿no? En qué trabaja, si es un director de marketing, si es un ingeniero, su correo importante, datos de información, la región. Todo esto yo tengo que definir qué quiero capturar de estos leads para identificarlos, para saber en qué parte del proceso están. Y cuando ya sé qué quiero capturar, puedo comenzar a crear formularios justamente para que ellos me compartan esa información. Y este es un ejemplo de un formulario, de una guía, por ejemplo, para para mejorar tu posicionamiento en redes sociales o, perdón, en buscadores. Y si yo tengo esa guía y esa guía crea valor para un marketero, el marketero va a intercambiar su información a cambio de recibir esa guía. Y entonces nosotros le decimos, sí, te damos tu guía gratis, pero por favor, déjanos conocerte. Y le vamos a pedir el nombre, el apellido, el email, número de teléfono, dónde trabaja, muy importante, cuántos empleados tiene su compañía. Esto también es supremamente importante para HubSpot, entender el tipo de necesidades que tiene esta persona y cómo le vamos a entregar el mejor valor ajustado a él. También podemos incluir bots en nuestra página web que están hechos para capturar justamente esta información, ¿no? Estos bots están disponibles siempre y ustedes pueden configurarlo para que la persona les comparta esta información de manera muy conversacional. En este caso, por ejemplo, aquí este robotcito podría hacerle la pregunta, oye, ¿cuántos empleados trabajan en tu empresa? Y tener aquí unas opciones que la persona puede hacer clic y eso justamente alimenta esa información que ustedes van a utilizar para conocer a estos prospectos. Luego, generamos esta conversión. Identificamos que una marketing, Michelle, una directora de marketing de una empresa mediana, diligenció este formulario y que ha estado consumiendo contenidos enfocados en el decision stage, ¿cierto? De pronto visitó nuestra página de producto, de pronto cotizó HubSpot, de pronto hizo clic en un botón de tengo que hablar con ventas. Gracias, Lautaro. Saludos. Entonces, ¿qué pasa cuando esta persona está lista para comprar? ¿Qué pasa en muchas empresas? No pasa nada. Entonces, asegúrense que cuando esta persona está teniendo comportamientos en su página web, interactuando con sus botones de llamada a la acción, diligenciando formularios de casos de estudio, por ejemplo, que están muy en el decision stage, creen una automatización para pasarle ese lead al área de ventas, ¿cierto? Muy importante tener esto muy alineado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el proceso de un cliente, que es awareness, consideración y decisión, se ve muy distinto a los procesos internos de una empresa. En el awareness vamos a tener una visita, tal vez un lead que se suscribió al blog. En el consideration, él empieza a consumir contenidos donde nosotros ya sabemos los objetivos de esta persona, donde ya podemos saber a través de esos contenidos que consume cuáles son sus dolores. Y gracias a esa información se vuelve un lead calificado por marketing, ¿cierto? Tal vez nos compartió en uno de estos formularios que era una directora de marketing
que trabajaba en una empresa mediana, entonces nosotros tenemos un proceso para decir, uy, este es un lead potencial. Si la persona nos dice que es de recursos humanos, nosotros no tenemos funcionalidades para recursos humanos, entonces descalificamos ese lead y no vamos a invertir recursos. Muy bienvenido, por supuesto, a leer todos nuestros contenidos, pero no vamos a hacer esfuerzos para llevárselo a alguien de ventas porque esa persona va a perder el tiempo, lo mismo que el lead. Finalmente, en la etapa de consideración, ya puede comenzar a interactuar con este vendedor. Es como aquí que existe como ese gap entre el área de ventas y marketing. Interactúa con este vendedor que hace una llamada exploratoria, acuérdense, identifica si este cliente potencial se va a beneficiar de una solución. Finalmente se crea una oportunidad, es una cotización, por ejemplo, y se convierte en un cliente. Es asimétrico. Este proceso tiene muchas más etapas, pero para el cliente la interacción con la compañía es una sola. Entonces es supremamente importante alinear estas áreas y aquí les muestro un poco cómo se vería esto en la herramienta de HubSpot, que son los workflows, que es si alguien está interactuando con un bot, ese bot, digamos que nosotros somos una empresa de eventos, que tenemos eventos corporativos y bodas, ¿cierto? Esta persona empieza a interactuar con el bot y le preguntamos, oye, ¿qué tipo de evento te gustaría cotizar o en qué tipo de evento estás interesado? La persona puede seleccionar corporativo o bodas o primera comunión, lo que sea, y nosotros con base en esa información podemos crear como unos gatillos, una serie de automatizaciones donde la persona nos dijo, es un matrimonio, lo vamos a rotar justamente al especialista de ventas en matrimonios y se lo asignamos a esta persona que sabe mucho de matrimonios y muy poco de eventos corporativos. Vamos a crear un nuevo lead. Este ya es un lead calificado, ¿cierto? Porque está indagando sobre eventos y vamos a enviar una automatización, vamos a enviar un correo diciéndole al dueño, al experto en bodas, oiga, esta persona tiene preguntas sobre esto, ¿cierto? Si habla de reuniones o conferencias, pues vamos a asignárselo a la persona experta en corporativo y nuevamente podemos volver a esa acción que es, digamos, crear estas alarmas a esta fuerza de ventas para que haga la llamada, para que proactivamente lo busque. Ya sabe que está calificado, ya sabe que está casi listo para comprar. Esta persona va a hacer la llamada en un momento muy oportuno de ese customer journey. Nuevamente, la persona llega, ya vamos a interactuar con ella por medio de un proceso de ventas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos esta llamada? ¿Cómo logramos que esta persona en ese 70% del tiempo que va a hablar comparta la información que es más relevante para nosotros entender cómo vamos a poder apoyarlo? Y ahí es que nosotros tenemos una metodología que también insistimos mucho en que es muy eficiente, que es hacer una lista de preguntas orientadas hacia entender ya las metas específicas de esta persona. Oye, Marketing Michelle, ¿cuál es tu mayor prioridad? No, ahorita yo quiero generar muchos leads para el equipo de ventas. Ok, ¿de qué eres responsable? Yo soy responsable de generar leads para venta, generar tráfico en mi página web y de crear contenidos educativos que ayuden a mis prospectos. Ok, ¿cuáles son tus retos? No, mi reto ahorita es que la publicidad, estoy gastando mucho en publicidad y no estoy logrando convertir ese tráfico que me generan los Facebook Ads, ¿cierto? Bueno, entonces ya sé que tienes un objetivo de aumentar tu conversión. ¿Cómo piensas alcanzarlo? ¿Cómo lo hiciste el año pasado? Marketing Michelle me puede decir, no, pues estoy pensando en cambiar de plataforma donde hago publicidad, tal vez hacer un estudio de mercado que me permita entender mejor al buyer persona, definir mejor quién es mi audiencia objetivo y aumentar la conversión. ¿Cuáles son tus retos? Los estudios de mercado son costosísimos. Ahorita tengo una cantidad de contenidos para Facebook y me quiero pasar al Instagram y eso me va a tomar mucho tiempo, ¿cierto? Y nos empieza a contar esos problemas que están saliendo a flote cuando está tratando de alcanzar sus metas. Y ahí uno empieza a utilizar esa información y dice, oiga, pues yo tengo una herramienta que aumenta la conversión X, Y, Z. Yo tengo una herramienta que le ayuda a presupuestar
cuánto se va a gastar en publicidad. Yo tengo una herramienta que le ayuda a crear contenidos para atraer leads relevantes, ¿cierto? Uno empieza a armarse como esos inventarios y cuando ya va a hacer ese demo, cuando ya va a hacer esa verdadera venta, ese pitch de lo que es tu herramienta, ya sabes a qué le tienes que hablar, ¿cierto? Finalmente, muy importante también entender cuál es la urgencia de esta persona. ¿Cuándo tiene que alcanzar el objetivo? Esto es una prioridad en ese momento y eso también les ayuda a ustedes a entender muy bien en qué parte del customer journey se encuentra la persona y muchas veces, haciendo este proceso, el vendedor se da cuenta, no está listo para comprar y recicla el lead, que es, en este momento no le voy a vender, voy a enfocarme en apoyar a esta otra persona que sí está evaluando el producto y que tiene una urgencia más rápida, ¿cierto? Esta empatía, esta exploración, justamente va a ser fundamental, porque si yo, después cuando le hago el pitch a Marketing Michelle de la herramienta y le hablo de generación de tráfico, no le va a parar bolas, porque su objetivo, su prioridad no era la conversión de tráfico, no era atraer tráfico, era justamente convertir ese tráfico. Entonces, muy importante cada vez que hagan esto, renovar esta información que tienen de ese prospecto. Eso también les va a ayudar a deleitar a sus clientes y el deleite de clientes es supremamente complejo. Yo creo que de las variables y los KPIs que más se discuten en los emprendimientos, también en las empresas como HubSpot, es la tasa de renovación, cuántos clientes cancelan, cuántos clientes renuevan, ¿cierto? Y eso lo seguimos muy de cerca porque, como ya vimos en el Flywheel, nosotros cuando estamos deleitando a nuestros clientes, realmente los estamos convirtiendo también en promotores. Se vuelven un canal adicional para atraer nuevos extraños que no saben de HubSpot, ¿cierto? Cuando a ustedes les fue súper bien con su cirujano de rodilla, estuvieron jugando fútbol al mes, ¿cómo se vuelve un paciente que le va bien con un médico? Ellos siempre tienen el mejor médico, ¿cierto? Mi cirujano es el mejor, no vayas a ningún otro, este tipo es genial, yo no sé qué. Eso es un promotor. Eso es una persona que te va a ayudar a alimentar ese flywheel para seguir girando y que tu crecimiento se vuelva exponencial. Si tienes un cliente que deleitas y ese cliente se vuelve un promotor y te trae 2 nuevos clientes y esos 2 clientes se vuelven promotores, te traen 4, dense cuenta que matemáticamente ese crecimiento que se genera a través de deleitar los clientes es como una bola de nieve, es absolutamente poderoso y exponencial. Entonces, tengan mucho enfoque en tener un producto sin fricción, continuar teniendo un producto maravilloso, también en quitar fricción de sus canales de atención al cliente, de estar constantemente obsesionados en deleitarlos. Eso es supremamente importante porque si no, se les rompe y van a estar invirtiendo muchísimo más, van a tener que invertir mucho más en atraer y en involucrarse con esos clientes, ¿cierto? Daniel, adelante. Oye, Rafa, en el tema del servicio al cliente y la atención que hay que ponerle, ya hay bastantes herramientas de Customer Success y Customer Support que utilizan mucho la AI como el agente que resuelve el problema. Uh-huh. ¿Qué tanto recomiendas delegar todo así a una AI o sigue siendo un 50-50 un humano y un AI o mejor que el soporte sea puro humano? Eso se calibra dependiendo muchísimo de las necesidades de tus clientes actuales. Te pongo un ejemplo, creo que el 99% de los problemas de computadores se solucionan reiniciando el computador, ¿cierto? Entonces, si tú tienes una AI que le dice al cliente reinicie el computador y va a solucionar el 99% de tus problemas. Cuando esto no soluciona, tú puedes crear automatizaciones que dicen la AI no funcionó, pasémosle este problema ya a un ser humano que se atiende. Pero ¿qué pasa? Ese ser humano que antes atendía a 100 personas y a 99 les decía reinicie su computador, ahora solo atiende a una persona, es decir, aumentó su capacidad de atención por 100
y va a solucionar problemas que realmente además lo retan a él. Para él como trabajador también va a ser mucho más emocionante y va a gozar mucho su trabajo, ¿cierto? Entonces depende mucho de tus procesos, qué tanto puedas automatizar. De nuevo, el objetivo es quitar fricción a tus clientes y nada que quite más fricción que evitarle a la persona hablar con un ser humano. Digamos, las empresas de Internet que han creado un botón que tú reinicies tu módem remotamente. Antes tocaba esperar 20 minutos en línea para hablar con un técnico que reiniciaba tu módem desde su computador, ¿cierto? Ahora te dan una aplicación. Listo. ¿Pudieron automatizarlo? El cliente feliz, el de servicio al cliente más feliz aún porque no le llegan, no tiene que hacer cosas simples. La empresa más feliz aún porque aumentó muchísimo su capacidad de atención. Todos ganan cuando se logran automatizar esos procesos. Y por supuesto, con lo que se viene en AI, que nadie sabe qué es, pero todo el mundo sabe que es inmenso, pues estas AIs se le van a comer mucho más campo a los técnicos porque se va a poder automatizar muchísimo más, ¿no? Otros recursos que puedes crear de autoatención son una base de conocimientos, ¿cierto? Puedes poner un robot que incluso atienda utilizando información de esa base de conocimientos. Puedes tener preguntas frecuentes, ¿cierto? Todos estos canales te ayudan a ofrecer mejor atención y sí. Y entonces, de nuevo, toca calibrarlo muy bien. Toca calibrarlo muy bien. Nada más frustrante que pelear con un robot sabiendo que necesitas un humano. Entonces, de pronto, una forma de quitar fricción es siempre tener un botón que diga hablar con un humano. Y ya la persona toma la decisión de que se lo pases a este servicio al cliente, ¿no? Es siempre pensando en diseñar cómo le gusta a los clientes interactuar. Ahora, cuando ya hemos hecho todo esto, ¿lo hicimos bien o lo hicimos mal? Pues ahí es que entramos nosotros justamente a medir qué funciona y qué no funciona. Nosotros para diseñar estos procesos de atención al cliente, para diseñar nuestros procesos de venta, tenemos que siempre estar haciendo ajustes. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan bueno es mi proceso de ventas? Entonces yo aquí tengo justamente un embudo. Ok, de todos los deals que creé, ¿cuántos generaron una llamada descubierta? ¿Cuántos generaron un demo? ¿Cuántos generaron un cliente? Y yo veo dónde estoy dejando mis clientes, dónde estoy perdiendo esos clientes que entraron a mi embudo, que tuvieron una acción de ventas, ¿cierto? Y puedo empezar a tomar medidas. Por ejemplo, si esta conversión aquí es de 43%, oye, de pronto debo mejorar mis llamadas introductorias, ¿cierto? Ya sé dónde debo tomar acciones específicas para aumentar justamente esas conversiones. Igual cuando hago experimentos de redes sociales. Mi buyer persona me dijo que vivía en LinkedIn, pero ¿qué tal que me dé cuenta de que por Instagram genero mucha más conversión, ¿cierto? Entonces, empezar a ver dónde quiero yo invertir mis recursos que me generen el mayor nivel o el menor nivel de costo de adquisición de clientes. Igualmente, qué tan eficientes están siendo mis comunicaciones, mis correos, si estoy haciendo email marketing. ¿Cuántos se desuscribieron de una comunicación? Eso es importante. Estoy generando spam. Spam no es valor. Yo quiero entregar valor por medio de mis correos. Si se desuscriben muchísimos, wow, les acabo de enviar un spam o se lo envié a la audiencia que no era. ¿Cuántos hicieron clic? Si era un email ofreciendo una consultoría, ¿cuántos hicieron un meeting con nosotros? ¿Cierto? Y saber qué son esos contenidos, qué son esos templates que me están ayudando a interactuar mejor con mis clientes. Y como siempre hay que tener un llamado a la acción, antes de abrir para preguntas, les recuerdo que pueden activar su CRM gratuito utilizando este código. Creo que debería llevarlos al mismo que presentó David al principio. Y bueno, feliz de oír sus preguntas, comentarios, que nos cuenten cómo están generando ustedes esta conversión. Súper, Rafael. Pues muchas gracias por compartir. Antes de abrir a preguntas, también las personas que se inscribieron nos enviaron algunas preguntas. Quisiera antes de eso recapitular. Me quedó de todo lo que nos contaste que
tal vez no es solo hacer contenido por hacer. Si quieres, dejo el código un rato. No es solo hacer contenido por hacer, porque de pronto me gustó mucho la analogía del paciente. ¿Cómo te voy a ir a operar de una si tú ni siquiera sabes que tienes el problema? Entonces, pensar como médico es el síntoma, luego educarte un poco acerca del síntoma, explicarte que hay que operarte o el hielo, etcétera, y luego sí programamos esa cirugía. Creo que uno como emprendedor salta de una, cómpreme, mire lo bonito que es mi solución, pero ni siquiera el otro sabe que es la solución que necesita. Tal cual. Los prospectos muchas veces no saben lo que no saben, ¿cierto? Ustedes cuántas veces han llegado a un producto porque hicieron toda una investigación, o cuántas veces se han perdido un producto porque no estaban listos para comprar. Entonces, sí es muy importante considerar estas etapas del cliente, generar valor desde el primer momento. Y si ustedes capturaron un cliente que estaba en la etapa de descubierta, ese cliente ya va a ser familiarizado con ustedes ya se han posicionado como unos expertos. Piensen, ahora que hablamos de medicina, la Clínica de Mayo. La Clínica de Mayo, ustedes buscan cualquier síntoma y el primer contenido que les aparece es la Clínica de Mayo, que ha creado una cantidad de contenidos fantásticos. Obviamente, famosamente, uno busca un síntoma en Google y piensa que se va a morir, se despide de toda su familia, pero ellos atraen y finalmente eso les tiene que generar mucha conversión de gente que vuela a Rochester a hacerse su cirugía de rodilla porque interactuó con el blog de la Mayo. Increíble. Aquí nos dejaron una pregunta y es ¿cómo aumentar mis tasas de conversión en inbound marketing? Creo que lo dijiste de pronto por lo de las etapas, pero me gustaría complementar esa pregunta con algo más, Rafael, y es si las personas que estamos aquí, las 26 más las otras 20 que están en LinkedIn en este momento, quisieran arrancar a crear un contenido en estas etapas, ¿tú qué les recomendarías? ¿Cómo arranco? Ya entendiendo las etapas. Si tienen una base de clientes, traten de hablar con sus clientes, hagan ese buyer persona, entiéndanlos, sepan cuáles son esos problemas, cuáles son esas búsquedas, el volumen de búsquedas, y esta herramienta me gusta mucho mostrarla. El volumen de búsquedas también es importante para que ustedes entiendan los dolores que existen, no quiero decir en el mundo porque suena un poco dramático, pero digamos que pueden existir en sus clientes potenciales. Y esta se llama Answer the Public. Les hago un pequeño demo, es gratuita. ¿Se está viendo? Ya, ahora sí. Perfecto. Entonces, digamos, no sé, en México, yo puedo buscar rodilla, ¿cierto? En español. Y esta herramienta me va a decir cuáles son las preguntas más buscadas en la red que tienen la palabra rodilla, las preposiciones, los comparativos. Entonces, por ejemplo, me dice, rodilla, ¿cómo está compuesta? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo funciona? Todo esto les puede dar a ustedes ideas de contenidos que justamente tienen ese volumen. ¿Cuál rodilla es para pedir matrimonio? Tal vez esta no para la Clínica de Mayo. También se cuando puede. la rodilla traquea y duele, ahí está el contenido. Cruje y duele, ¿cierto? ¿Cuáles son esas palabras que están utilizando? Esto, digamos, les da como esas ideas de contenido que ustedes pueden crear alrededor de esa industria donde ustedes trabajan, ¿cierto? Y piensen que es exacto, cuando ustedes saben esos dolores del cliente, cuando ustedes entienden esos objetivos, inspiren su contenido para ayudarle al cliente, de nuevo, crear valor, para que ese contenido le ayude a su prospecto a alcanzar esos objetivos o a solucionar ese dolor. Es increíble. Creo, le agregaría a eso, Rafael, que no es necesario tener, o sea, si yo soy un emprendedor, no es necesario tener todo un equipo de marketing para poner las cosas hermosas, divinas, arrancar en su LinkedIn, arrancar a responder estas preguntas. Es gratis, arrancar a publicar en Instagram desde la cuenta de sus empresas, respondiendo las preguntas y que a la final lleve una landing page o algo que convierta. Si ya la gente, ustedes se enteraron de ustedes, la están evaluando, se enteran que tienen el dolor, pues no pierdan el chance de convertir y no hay que esperar a tener todo perfecto. Exacto, David. Y además yo recomiendo mucho tener un blog porque, o sea, el blog no es solo una herramienta de marketing, pero también puede ser una herramienta justamente para entrar en una empatía máxima con esos prospectos y les puede ayudar en algo de producto. Uy, yo no sabía que mis clientes tienen este dolor y si yo le incluyo esta funcionalidad a mi producto, de pronto se lo ayudo a resolver, ¿cierto? Claro. Entonces,
cuando el emprendedor tiene un blog, empieza a descubrir también muchas cosas que él mismo no sabía de sus prospectos, que no sabía de sus clientes, y eso le puede ayudar en todos los departamentos de su empresa. Excelente. Listo, a todos los que están aquí, gracias por estar hasta el final de la masterclass. Les recordamos que el próximo miércoles 14 de noviembre vamos a tener otra de estas masterclasses, estrategias de fundraising o herramientas que pueden utilizar con HubSpot. Y luego, ya con su feedback, vamos a ir viendo qué otras masterclasses vamos a hacer 100% tácticas. Importante que se inscriban a HubSpot para que le podamos sacar el máximo provecho. Obviamente un montón de herramientas, pero esta me parece también increíble. Y si no se han unido a la comunidad todavía, les recomiendo también que escaneen este código QR. Aquí van a poder recibir el newsletter dedicado a la comunidad, invitación a eventos, noticias, herramientas increíbles como estas y otros partnerships que estamos haciendo para ustedes. Si les gustó, por favor, compartan lo que aprendieron, tagueen a Rafael, tagueen a HubSpot for Startups y a Soy Startup Latam y sobre todo, salgan y apliquen. Nos vemos el próximo miércoles 14. Gracias. Chao a todos. Gracias.